Somos muchos los que llegamos diariamente a la humanidad. Podemos tener toda la vida plena capacidad o tener una merma de la misma por distintas circunstancias. Discapacidades humanas. Cuando descubrimos que teníamos una niña sorda, fue una sorpresa. Era la primera persona sorda que conocía. No tenía ningún contacto ni sabía nada del tema. La primera reacción es empezar a buscar información sobre el tema, ver lo que se hace fuera, ver qué expectativas puedes tener con tu hija. Y la verdad es que todo fue muy rápido. A la que empiezas a descubrir que las personas sordas son como tú, que hablan un idioma diferente, que nosotros ya hablábamos varios idiomas en casa porque somos catalanes y hablábamos el catalán y el castellano. Entonces vimos que además a lo mejor la lengua de signos nos servía también para facilitar la comunicación con nuestra hija, pues lo añadimos allí sin más problema. Al principio fue un aprendizaje que fue una sorpresa para todos y nos dimos cuenta que con la lengua de signos nuestra hija aprendía a hablar. Y en estos momentos, pues ahora que es una chica ya adolescente, que tiene 14 años, pues se usa todo en casa. Hablamos, signamos, nos peleamos hablando, nos peleamos signando y yo no me acuerdo de que tengo una hija sorda. Yo sé que tengo una hija adolescente. Una vez que ella se dio cuenta de la explicación que nosotros como padres dábamos ante cualquier situación o un cuento o cualquier cosa, la sensación que tuvimos nosotros fue la de satisfacción al poder comunicar. O sea, ver que la posibilidad de comunicar con la niña se podía salvar. Eso es la sensación que teníamos nosotros a partir de ese momento en el que nos dimos cuenta que podíamos comunicar con la niña. Y el método que se utilizó fue el de la lengua de signos porque era el método más sencillo, más rápido y más eficaz para hacerle llegar a la niña lo que queríamos hacerle llegar. Pues en el contacto con personas sordas sí que yo me daba cuenta como los padres sordos a la hora de comunicarse con sus hijos había una comunicación perfecta, sin límites, fluida, y no había ningún límite en esa comunicación, no había ninguna barrera y yo sentía que sí la tenía y según iba aumentando el vocabulario, iba siendo más competente en lengua de signos, pues la comunicación era mucho más agradable, más satisfactoria. Yo creo que las dos nos empezábamos a ir encontrando a gusto. La lengua de signos fue lo que hizo que la comunicación fuera muy rápida y muy fluida. A los 3 años le hicimos un implante coclear, que es simplemente una ayuda técnica. Ella sigue siendo igual de sorda que era antes, pero ahora con esa ayuda técnica pues le ha sido más fácil, un poquito más fácil el acceso a la lengua oral, porque bueno, oye cuando tiene puesto el aparato, cuando no lo tiene no oye nada. Y eso es en muchas ocasiones, es cuando se baña, es en la piscina, es en la playa, con lo cual su lengua principal sigue siendo la lengua de signos. Aunque tenga un acceso ahora más fácil a la lengua oral, a la lectoescritura, le es más fácil y más rápido. Pero es
Es bilingüe y su primera lengua es la lengua de signos. Una vez que se ha realizado un diagnóstico precoz de la sordera, es fundamental comenzar cuanto antes la intervención. Por un lado, es importante realizarlo de cara a que dentro del entorno familiar se restablezca la interacción comunicativa. Los padres tienen que comunicar con su hijo, tienen que disponer cuanto antes de unas estrategias para poder comunicar. Y además es fundamental el aprovechar este diagnóstico para hacer la adaptación protésica, bien sea audífonos o implantes, que permita que el niño reciba estimulación auditiva. Y afortunadamente tenemos los medios. Los medios es una exploración que se conoce con el nombre de emisiones autoacústicas, autoemisiones acústicas, que nos dan de una forma muy rápida, lo que lógicamente hace que esto sea más eficaz porque es más barato. Lógicamente en sanidad siempre se considera el coste de una determinada exploración, pero de una forma muy rápida y muy económica se puede saber perfectamente si un niño tiene algún problema o no lo tiene. Otra cosa es distinguir luego el grado de pérdida que tenga, que eso lleva más tiempo, pero el saber si un niño es normal o no se puede hacer prácticamente en el momento del nacimiento. El implante coclear es una especie de sueño que se ha hecho realidad últimamente y es sustituir un órgano que no funciona por un aparato que de alguna forma va a enviar esas informaciones que recibe directamente al cerebro y al nervio auditivo. O sea, básicamente un implante coclear es un micrófono que recoge unos sonidos, esos sonidos los manda a un procesador que analiza lo que está recibiendo y en el caso de las palabras las analiza de forma que codifica esas palabras y lo transforma en estímulos eléctricos que van a ir dirigidos directamente al nervio auditivo y van a permitir que el paciente oiga los mismos sonidos que nosotros oímos en la vida normal. Cuando nació tuvo una niña normal, como otro bebé cualquiera, y teniendo la experiencia de que tengo 2 hijos mayores, pues lo mismo que los otros. Pero ya papá no decía, mamá tampoco, empecé ya a sospechar. El otorrino ya quedó en hacerle unas pruebas y le hicieron esas pruebas en un corto plazo. Entonces, digo, la suerte que se le hizo en un corto plazo, este ya nos confirmó que la niña era sorda, se nos vino el mundo encima y fue cuando ya se nos habló de la asociación de padres, que estaban más acostumbrados a tratar el tema. Fuimos a la asociación de padres de aquí de Córdoba. Nosotros cuando llegamos llevaba un niño pues 2 meses implantado. Y había otro niño que fue el primero que se implantó aquí, Currito. Lo conocíamos y la verdad que tenía un lenguaje estupendo y una audición estupenda. No quiere decir que los niños que tuviesen audífonos no lo hicieran. Porque la primera vez que yo vi a una niña aquí en la asociación fue con audífonos y yo tuve que levantarle el pelo para ver que lo tenía porque tenía una conversación con otra cría, vamos, como un niño normal, oyentes normales. María. Y viendo que María con los audífonos no avanzaba, quedaba un poquillo más retraída porque los agudos no le llegaban,
Viendo la experiencia de otros niños aquí con el implante, pues entonces decidimos de pensar en Granada y que ellos nos dijeran si era también se podía hacer con ella el implante. Alegría una detrás de otra. Alegría una detrás de otra. El verla progresar, el verla reaccionar, el que ya te llame papá sabiendo lo que es papá. Yo cada vez que me acuerdo de eso es que me emociono y son alegrías una detrás de otra. Y cualquier cosa que te pase, tienes el susto, que si un golpe, que si tal, que si cual, pero después la ves y no solo es alegría a los padres, sino la familia, el entorno, no sé, que ya cada día tiene más vocabulario, se relaciona más. Todavía habla algo menos, ¿no? Pero lo que es expresión, lo que es entenderlo, lo que es cogerlo todo, ya te digo, yo repito y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Por eso las personas han construido colmenas. ¿Que vaya solo él? Sí, porque no se ¿pero que le corrija o que no le corrija? Levántate, levántate. Tu casa, una sola tecla. Ah, muy bien. Bueno, la atención precoz realmente es lo fundamental. El poder detectar a tiempo una sordera, que hoy día es posible porque existen técnicas absolutamente inocuas que permiten en los primeros días de vida de un niño saber si oye o no oye, y realizar el diagnóstico en torno a los 6 meses de vida, lo que permite instaurar el tratamiento antes del primer año de vida, y eso supone un cambio radical en la perspectiva educativa del niño que se atiende a estas edades tan tempranas con respecto al que se atiende más tardíamente a partir de los 2 o 3 años de vida. Las diferencias son muy significativas, supone aprovechar el tiempo en que la plasticidad cerebral y el periodo crítico de aprendizaje es mucho más sensible. Hoy día científicamente está harto demostrado que existen condiciones funcionales y morfológicas del cerebro que tienen una época de desarrollo a partir de la cual quedan selladas esas áreas corticales, y como es el caso, por ejemplo, del área del lenguaje, y a partir de determinadas edades pues es un tren que no pasa 2 veces y o lo tomas en ese momento o es un tiempo irrecuperable. Saber orientar a esas familias, saber apoyar a esas familias, darles la información que necesiten para tomar las decisiones más convenientes en cada caso, porque no nos olvidemos que son los padres los que deben decidir cuál es el modelo de educación que desean para sus hijos. Entonces, ¿cómo te hago el bocadillo? ¿Muy grande, muy pequeño? ¿Por dónde lo quieres? ¿Dónde está rayada ahí? ¿Por aquí, por esta rayita? Sí. Vale. Sí. ¿Sí? Pero es que tengo sed. ¿Por qué tienes sed? Pues te echo yo un poquito de agua. Toma el bocadillo. ¿Puedes lanzar ahora el agua? Te cojo ahora yo el agua, ¿vale? ¿Hacemos los deberes? Una mazorca de maíz. Facundo escuchaba entusiasmado las maravillas de la ciudad que le contaba de Leopoldo.
fue en segundo de bachillerato, en la tercera evaluación, cuando por fin cuento con un intérprete. Y hay que decir que el cambio fue realmente importante. Es cuando empiezo a aprender y a adquirir conocimiento. Anteriormente no me llegaba la información, todo era un esfuerzo personal por conseguir aprobar. Además, mi objetivo era aprobar, no adquirir o aprender conocimiento. Algo que, por supuesto, no era algo con lo que estaba de acuerdo, pero tenía que hacerlo. Una vez que tengo el intérprete, realmente cambia todo. Me doy cuenta de que puedo acceder a la información, a la cultura. El intérprete me traduce y hace que sea consciente de los conocimientos. Bueno, pues de pequeña, pues mis padres se dieron cuenta de que yo no oía bien, porque me llamaban y entonces pues yo no respondía a los sonidos, no respondía al habla de mis padres. Bueno, yo en logopedia pues aprendí yo pues a hablar bien a través de un espejo, pues la A, pero básicamente a pronunciar bien, ¿no? Entonces eso lo asociaba, la A con la A con el sonido y con la forma de la boca. Combino las dos cosas. La lectura labial y la audición a través de los audífonos. Soy profesora del área de didáctica y organización escolar. Ahora estoy dando 2 asignaturas que son didáctica general y bases pedagógicas de la educación especial. Y les estoy dando estas asignaturas a alumnos de magisterio, pues de educación infantil, de educación física, de educación primaria, de todas las especialidades, de educación musical también. Bueno, desde pequeña siempre quise tener una tienda. Mi familia, mi padre, mi abuelo tenían comercio y yo creía que como persona sorda también podía tener un comercio y era mi ilusión desde que era pequeña. Según fui creciendo se convirtió en un empeño. Mi socia y yo, que también es sorda. Empezamos a tener los problemas lógicos de que no podíamos atender el teléfono cuando venía un representante, así que decidimos contratar a una persona oyente que supiera lengua de signos para atender al teléfono a la vez que hacer las llamadas, atender a los representantes y a aquellos clientes que viésemos que era muy dificultoso comunicarnos con ellos. Cuando llega cualquier cliente, a veces cree que es difícil, pero una vez que empieza a comunicarse con nosotros se da cuenta de que no.
También, como te digo, bueno, pues esta persona oyente contratada también atiende al cliente. Sobre todo, creo que es importante decir que las personas sordas podemos crear empresas. Tengo una empresa de accesorios para la mujer y funcionamos perfectamente. Tanto mi socia como yo estamos realmente contentas y satisfechas con los resultados y seguimos adelante. Sí. Personalmente creo que, y sé, porque veo a algunas personas sordas que se encuentran con dificultades, que creen que es difícil poder abrir una tienda, además de que sienten mucho miedo. Pueden hacerlo, pueden abrir cualquier comercio, pueden abrir cualquier negocio. Las personas sordas, al igual que el oyente, podemos hacerlo y puede ser rentable y puede funcionar. Solo tenemos que pensar, ver cómo y qué queremos hacer, pero podemos hacerlo. Para las personas sordas puede ser tan fácil como lo ha sido para mí. Aquí veis el alfabeto dactilológico. El alfabeto dactilológico, quiero explicar uno de los errores más importantes que siempre se tiene con las lenguas de signos. Se piensa que la lengua de signos es el alfabeto dactilológico y eso no es así. El alfabeto dactilológico es un sistema de transcripción de las diferentes letras del alfabeto de las lenguas orales a las lenguas de signos para que sea más fácil para las personas sordas. Pero la lengua de signos no es eso. Eso es una herramienta más que tiene la lengua de signos, pero en la lengua de signos cada signo es como cada palabra tiene su propia realidad. La lengua de signos, lo que tiene que tener todo el mundo muy claro, es que es una lengua más. Lo que pasa es que es un poco diferente. Estamos tan acostumbrados a ver lenguas que son auditivas y vocales que nos cuesta trabajo cambiar de mentalidad y darnos cuenta de que las lenguas también pueden ser visuales y gestuales. La lengua de signos, como toda lengua, es un sistema de signos con sus reglas de combinación creado por una comunidad para comunicarse y transmitir información. No tenemos que relacionar necesariamente siempre las lenguas orales y las lenguas de signos. Cada una tiene su propia historia y tiene su propio desarrollo y evolución. Las lenguas, como todo el mundo sabe, tienen familias, proceden de otras lenguas. La lengua es algo dinámico que evoluciona. Las lenguas de signos pasa lo mismo. Así, por ejemplo, puede resultar curioso que la lengua de signos francesa y la americana están emparentadas. Cosa curiosa. Es más fácil para entenderse a una persona sorda de Francia con una persona sorda de Estados Unidos que a una persona de Estados Unidos con una persona inglesa, aunque en la lengua oral el inglés pues sean dos lenguas por las que la intercomprensión puede ser más fácil. Lo mismo pasa pues con el español que se habla en Hispanoamérica, pues sabemos que hay muchísimos millones de personas que hablan español, pero sin embargo la lengua de signos de cada uno de los países de América es diferente a la lengua de signos española. Uno de los temas por los que yo estoy aquí y me dedico a esto es porque tuve la oportunidad de ver una poesía en lengua de signos en el año 92 en un congreso que hubo en Salamanca sobre la lengua de signos y me quedé fascinada. La poesía, la creación es posible en la lengua de signos y es una maravilla, porque en lugar de jugar con rimas silábicas, se juega con simetrías, con movimientos, con pausas, con el ritmo y es una preciosidad. Es una preciosidad. En España, a través de la Universidad de Valladolid y de Carlos Morillón, que ya he comentado antes que es una de las personas que en España se dedica a la investigación de la lengua de signos, se ha posibilitado la creación de concursos de poesía en lengua de signos y concursos de poesía en los que se da la opción de que las personas que signan en España pues puedan participar desde su lengua. Si desean más información sobre esta discapacidad o precisan ayuda, pónganse en contacto con los números de teléfono 91 355 4336 o 91
576 5149. Desde ellos se les dirigirá a las asociaciones más cercanas a sus domicilios.